Bien, bueno, entonces aquí tenemos nuestro esquema, esto lo discutimos, inclusive vimos las flechitas que se podían añadir en él, ¿verdad? Y estamos ahora en esta zona sombreada en amarillo. Recuerden que al conjunto de los tres procesos, estos que están aquí, ciclo de Krebs, la cadena transportadora y la fosforilación oxidativa, se le conoce como respiración celular. Y en la clase abordamos cómo es que allí verdaderamente se consume el oxígeno y se produce el CO2. Por supuesto, en el organismo hay algunas otras reacciones que producen CO2 y hay algunas otras reacciones que requieren oxígeno también, pero la mayor parte se produce en este proceso que, como dijimos, tiene lugar en la mitocondria. Fíjense ustedes lo que están estos organelos que son tan importantes. Ahora cuando el equipo 1 nos presente su trabajo, vamos a ver cosas interesantes relacionadas con la modalidad de herencia que se observa en las enfermedades que tienen que ver con alteraciones en estos procesos. Eso es una cosa. Y seguramente ustedes en sus textos han visto cómo actualmente se considera que las mitocondrias son una especie de microorganismos que una célula fagocitó o se comió en algún momento de la evolución. De manera que hay una endosimbiosis ahí. Las mitocondrias no pueden tener vida independiente como tal, pero sí tienen muchos elementos que apoyan esta idea, como que contienen ADN, forman ARN de transferencia, ribosomas, sintetizan proteínas. Sin embargo, no todas las proteínas que las mitocondrias necesitan para su estructura y funcionamiento están codificadas en el ADN mitocondrial. Algunas están codificadas en el ADN nuclear de la célula. Así que tienen que hacer un largo viaje hasta que llegan a su localización definitiva en la mitocondria. Ya se sabe mucho acerca de el transporte y direccionamiento de estas proteínas hacia la mitocondria. Pero bueno, ahí ellas logran integrarse y funcionar y adquirir un funcionamiento adecuado con estas fuentes, ¿no? Muy notable el hecho de la presencia de la doble membrana. Y ya discutimos cómo esto determina una serie de espacios cerrados, ¿verdad? Entonces, la matriz es un espacio cerrado, envuelto totalmente por todas partes por la membrana interna, independientemente de que haya crestas y arrugas, lo que haya, eso está cerrado. Y la membrana externa también rodea completamente. De manera que el espacio intermembranoso que se menciona, ¿verdad? Está separado del citosol y separado de la matriz, ¿verdad? Por esa membrana interna que es la que es más selectiva a la permeabilidad. Esa es la idea de la localización de este proceso. Aquí está, esto fue objeto de señalamiento por parte de, bueno, el primero que me lo mencionó fue Ángel Hernández. Ángel, ¿usted está aquí? Ángel Emilio. No está en el aula. Después lo hizo Yanira. Y se refería a que estaban mal las flechas acá. De hecho, parecía que volvían a formarse de nuevo esto. Entonces, arreglé esto un poco. Vamos a darle una repasadita. Yo me imagino que ustedes ya han hecho el ejercicio de las tareas. De todas maneras, le vamos a dar un tiempecito antes de empezar a chequear eso, ¿verdad? Esta es una versión simplificada, ¿verdad? La versión simplificada dice que los hidrógenos provenientes del NAD son transferidos a la coenzima Q por medio de una complejísima proteína, ¿verdad? Que tiene muchas subunidades y en la cual está presente el flavin mononucleótido, pero también hay centro hierro azufre, ¿verdad? Hay otros componentes.
Y entonces ese tránsito desde aquí hasta la coenzima Q, que es de hidrógenos, hasta ahora lo que se transfiere ahí, ¿verdad? Sería un primer paso. La coenzima Q ya vimos que es de los elementos que tienen una función conectora. ¿Qué propiedad tiene la coenzima Q? Que facilita que ella actúe como un vínculo entre el complejo 1 y el complejo 3 o entre el complejo 2 y el complejo 3. Esa pregunta es para ustedes. Repita la pregunta que no escuché. La pregunta es la siguiente. Estamos viendo la acción del complejo 1, como los hidrógenos del NAD reducido llegan hasta la coenzima Q por medio de este complejo. Recuerden que el nombre del complejo es NAD reducido, coenzima Q, óxido reductasa. Y entonces el FMN este no está libre, este no es una coenzima que esté libre, este es una coenzima que está como grupo prostético de ese complejo, que además tiene otros transportadores en su interior. Y entonces la coenzima Q actúa como un conector que transfiere luego esos hidrógenos al complejo 3. La pregunta es la siguiente, Ana Isaura. ¿Qué propiedad tiene la coenzima Q que facilita que tenga esta función de conector, vamos a decirlo así, o de establecer el vínculo entre el complejo 1 y el 3 o entre el complejo 2 y el 3? Es móvil. Anda, por ahí andamos a ver alguna otra idea. Voy a ayudarlos a razonar. ¿Dónde ocurre esta transferencia de electrones entre estos compuestos? ¿Dónde está teniendo lugar? En la matriz mitocondrial. No. El transporte de electrones. Sí. ¿Dónde? En la Mayra, Membrana interna. ajá. A ver, me levantan la mano, Francisco. ¿Dónde es? La membrana interna. En la membrana interna. En la membrana interna. Entonces, los complejos, esto que hemos visto, los complejos están separados físicamente. Ellos no están conectados entre sí. Ellos están separados físicamente. Será una distancia muy corta o una distancia muy larga, pero están separados físicamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que los separa? A ver, Mayrami, ¿qué es lo que los separa? Los complejos, usted pregunta, ¿cierto? Sí, Parte de la misma membrana, la parte de esa misma membrana que está constituida como. es una bicapa lipídica. Muy bien, muy bien. Piensen un poquito. Ujú, ¿Qué atributo o propiedad usted cree que pueda tener la coenzima Q para que pueda moverse, ¿verdad? Porque tiene que moverse, ujú, por muy poca que sea la distancia, ¿verdad? Y recibir los hidrógenos sí. del complejo 1 y entregárselo al complejo 3. ¿Qué propiedad? A ver, Francisco, Hidrofóbica o algo así. está orientado. Me gustaría otro término, Sonia. Li- ah, Discúlpeme, que era que tenía el micrófono cerrado. ¿Tiene que ser lipofílica o Está bien. liposoluble para poderse Liposoluble, mover? ¿verdad? ajá. Es liposoluble. Es liposoluble. Y justamente, recuerden que hemos hablado de la coenzima Q10, ¿verdad? Que hay una larga cola ahí, isoprenoide, que está formada nada más por carbonos e hidrógenos. Ustedes saben que en las biomoléculas, esos segmentos que no tienen grupo funcional, que son la misma cola de los ácidos grasos, de los esfingolípidos. Esos son porciones que son liposolubles por este hecho que Francisco señaló correctamente, porque los tres términos, aunque aluden de manera distinta, ¿verdad? Pues cuando usted dice que es hidrofóbica, usted está señalando que
no se asocia adecuadamente con el agua, ¿no? Eso es lo que quiere decir hidrofólico. Y cuando usted dice que es lipofílica, usted está diciendo que se asocia adecuadamente con los lípidos, que son las dos caras de una misma moneda. Y cuando decimos que es liposoluble es que, ¿verdad?, se dispersa adecuadamente en un medio con estas características. Entonces es una propiedad de esta coenzima que facilita este proceso. Aquí en esta versión simplificada, después de la coenzima Q, tenemos representado la transferencia de un compuesto que transfiere hidrógenos a un compuesto que lo que transfiere son electrones, el citocromo B. Y entonces, nosotros discutimos cuando vimos las reacciones de óxido-reducción, que cuando se produce una reacción de óxido-reducción entre un cofactor de este tipo y otro del que está ahí a la derecha, bueno, el hierro lo que recibe son solamente los electrones. Y como son dos, y cada citocromo B lo que tiene es un solo grupo hemo, pues por eso es que ustedes ven que hemos puesto dos citocromos para que puedan recibir esos dos electrones. Y lo que queda de los hidrógenos, que son los dos protones, se liberan al medio. Eso no ocurre solamente aquí. Se sabe, por ejemplo, que en el interior del complejo 1 van a ocurrir reacciones de este tipo, que se van a intercalar compuestos que transfieren hidrógeno y compuestos que transfieren electrones. Y esto está asociado a la función que tienen los complejos en el sentido de bombear protones. ¿Qué cosa quiere decir esto de bombear protones? Yo, maestro. Maestro. A ver, Yanira. Que la energía que se va liberando en ese transporte de electrones y de hidrógeno, ese gradiente de energía de protones se pasa a la membrana, al espacio intermembranoso, creando un gradiente de protones. O sea, esa energía que se libera en ese tránsito, lo que produce ese gradiente de protones. Entonces, en estas reacciones, ¿verdad?, en ocasiones se van a liberar protones y cuando es al revés, cuando es de uno que transporta electrones para uno que transporta hidrógeno, se van a gastar protones. Pero el hecho aquí vital está en que esas acciones se realizan asimétricamente. Sí, cuando se liberan protones en una reacción de este tipo, lo hacen hacia el espacio intermembranoso. Cuando se captan protones, se captan desde la matriz. Y el efecto neto de todo esto es que se va creando un gradiente a nivel de el espacio intermembranoso. O sea, va aumentando la concentración de protones ahí en el espacio intermembranoso. Bueno, aquí ya esta es una secuencia, ¿verdad? El otro compuesto que actúa como un conector es el citocromo B. Y entonces el arreglo que hice, si ustedes lo comparan con lo que tenían anteriormente, ¿verdad?, es que estas flechas son hacia abajo, porque este compuesto que está, ¿cómo está este compuesto? Este está reducido, ¿verdad? Entonces, cuando le pasa sus electrones al complejo 4, se oxida, así que ocurre para acá y el 4 es el que se reduce. Las dos flechas estas estaban para arriba, que era un error. Y entonces tuve que arreglar esta también. Y aquí me enredé un poquito porque entonces este oxígeno sale para acá y tuve que dar esta curva aquí. Pero bueno, yo pienso que ustedes lo van a poder ver adecuadamente. ¿Ok? Entonces, esto fue lo que yo les pedí a ustedes que fueran capaces de reproducir para tener una idea general, ¿verdad?, de cómo ocurren estos procesos. Aquí en el complejo 2 se da también esta transferencia. La coenzima Q, hay una coenzima Q que está unida aquí, que forma parte, no esta que actúa de conector, sino una que está unida aquí en el complejo 2 que también ayuda en este tipo de reacción. Bueno, aquí está ya ahora representado por complejo, ¿verdad? Esto ustedes lo vieron bien. Ahí no hay problema. ¿Cuáles son los complejos que bombean protones?
Menos el 2, maestro. 1, 3, 4. Está bien. Exacto. A ver, Marta, dígamelo usted que levantó ahí disciplinadamente su mano. El 2, el 3 y el 4. No. El 1, el 3 No. y el 4. El 2 no bombea. 1, 3 y 4. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué consecuencia tiene eso en cuanto a los protones que se bombean de acuerdo al cofactor que entrega inicialmente los hidrógenos? A ver, Yanira. Yanira está que no deja pasar una. Que va, por ejemplo, cuando el cofactor reducido que entrega sus hidrógenos es el NAT reducido, va a producir 10 protones, pero cuando es FAT, como entra en el complejo 2, en el complejo Q, que este no produce gradiente de protones, entonces este solamente se van a producir 6. Muy bien, esa es la idea. Bueno, aquí está representado eso mismo que tú me acabas de decir. Esto ya lo vimos también. Esta es la idea general de lo que es un bombeo de protones y cómo se va estableciendo un gradiente. Y ese gradiente es lo que vamos a ver en el próximo tema que vamos a abordar, que es la fosforilación oxidativa, para ver cómo es posible que a partir de esta diferencia de concentración se pueda generar ATP. Existieron 3 teorías en relación con la formación del ATP. Y una de ellas decía que en los propios complejos, en los propios transportadores de electrones de la cadena, se generaban compuestos ricos en energía que en algún momento pues incorporaban un fosfato y lo transferían a la ATP. Esa teoría se basaba en lo que se conocía en relación con la fosforilación a nivel de sustrato. Cuando usted coge, por ejemplo, el fosfenol pirúvico, esa reacción a pirúvico, ¿verdad? Que se forma un ATP, bueno, se transfiere un fosfato rico en energía al ADP. Y entonces se pensaba que aquí era este mecanismo. Y después fueron como, pero el problema era que por mucho que se buscaba, nadie lograba encontrar esos compuestos ricos de energía ahí y sencillamente no lo podían encontrar porque no existen. Yo me aferré mucho desde mis concepciones, a esa teoría, ¿verdad? Porque surgió la quimiosmótica, eso nadie lo creía. Nadie creía eso del gradiente de protones que postuló Mitchell. Nadie. Y otra, la teoría conformacional, recuerdo allá una profesora ya fallecida, Celia Ullman, que ella decía que eso tenía que ser por cambios conformacionales. A la larga todo esto está un poco integrado, ¿verdad? Pero en esencia, como veremos, es la teoría quimiosmótica la que se ha demostrado. Ya esto dejó de ser teoría. Por eso es que ya uno ni habla de esas otras ya esto es ciencia constituida. Entonces lo veremos en el próximo tema. Bueno, aquí yo le decía, por ejemplo, ¿verdad? Cómo existen coenzima Q y centro hierro azufre aquí dentro de los complejos. Y entonces la cosa no es tan sencillita de que el NAD le entregue esto y después los hidrógenos los recibe la coenzima Q, sino que aquí ocurren unas reacciones que son las que se aprovechan para el bombeo de protones hacia el espacio intermembranoso. Aquí está representado, miren lo que yo le decía, ¿verdad? Cuando usted ve los complejos 1, 2, 3 y 4, ellos no están vinculados físicamente uno con otro. El vínculo se establece entre el 1 y el 3 a través de la coenzima Q y entre el 2 y el 3 a través de la coenzima Q también. Y aquí lo hace por medio del citocromo C, que viaja, ¿verdad? O se mueve. La coenzima Q sí se localiza ahí en el espacio. Y aquí está perfectamente los protones que ustedes hacían referencia. Bueno, aquí tenemos nuestras tareas, ¿verdad? Ya ustedes habrán adelantado muchas de ellas.
No creo que le haya reportado ninguna dificultad, pero para yo poder chequear cómo andan, les propongo que formemos los grupos, ustedes intercambian, las tareas son tareas, o sea, son actividades que se deben realizar en principio de manera individual, no es como el trabajo grupal que está concebido para que se haga mediante la discusión y eso, debe ser por una actividad individual. Y entonces damos unos minuticos ahí y después socializamos esto. Si no tienen ustedes alguna pregunta, algo que quieran aclarar antes de que pasemos a formar los grupos, díganme. Marta, Yo le preguntaré el sábado. está bien. Tú me preguntas cuando tú quieras. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quería preguntarle algo, maestro. Dígame. Hay algo como que yo no entiendo. O sea, yo entiendo la cadena de electrones, pero hay unas enzimas, como usted dijo, como que, o sea, como que los complejos trabajan de manera independiente. O sea, que eso es cierto, ¿verdad? Que sí, que trabajan. Porque entonces, por ejemplo, la natrihidrogenasa y la otra enzima, la succinil, o sea, esas enzimas que están ahí, es como si cada complejo fuera trabajando de manera independiente. Bueno, vamos a ver esto dialécticamente. Fíjense, ellos son independientes desde el punto de vista físico. Es lo que yo quiero decir. Por ejemplo, usted sabe, y ya nosotros pusimos una tablita por ahí que hoy no intenté, ¿verdad? Pero ustedes saben que, por ejemplo, el complejo 1 tiene una gran cantidad de proteínas formando parte de él y esas proteínas están asociadas ahí de una manera determinada. Esa es una estructura de nivel cuaternario. Esto ustedes lo estudiaron con Tárano y ustedes saben que la proteína tiene su estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Todas estas son enormes proteínas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Son enormes proteínas que están formadas por varias cadenas polipeptídicas, por tanto tienen una estructura cuaternaria, en caso No, de una estructura cuaternaria. yo creo que me di mal a entender. Yo lo que quiero a ver si me doy a entender. Las reacciones, por ejemplo, yo le voy a llamar reacciones a los complejos. O sea, yo puedo decir que son independientes. Ninguno depende, o sea, si uno no se da, el otro puede seguir. Bueno, mire, esto es una secuencia, ¿verdad? Y la pregunta es muy buena. Déjame ir un poquito más atrás. La pregunta tuya es muy buena y nos permite abordar algo aquí interesante, Marta. Mire. Vamos a verlo en la versión simplificada. Igualito es para la otra, ¿verdad? Igualito es para la otra. Esto se estudió mucho porque estos complejos, sobre todo los citocromos y eso, tienen espectros de absorción característicos cuando están en forma oxidada y cuando están en forma reducida. Y entonces permite seguirlo, ¿verdad? Mediante su espectro de absorción. Ahora mira, Marta, hay sustancias que nosotros las vamos a estudiar, pero no en este momento, que, es decir, porque tenemos que asociarlo con el otro tema que viene. Hay sustancias que son capaces de interferir con el funcionamiento de este proceso. Una muy conocida es el cianuro, que todo el mundo sabe que es un veneno muy potente, ¿verdad? Y entonces, el cianuro, ¿qué es lo que hace? Ah, bueno, pues el cianuro se asocia con la variante oxidada de la citocromo oxidasa del complejo 4. El cianuro se asocia ahí con el complejo 4 y entonces impide que haga esta función de entregar y recibir electrones. En otras palabras, paraliza su función. Paraliza su función. Y entonces cuando esa función está paralizada, bueno, se deja, mira, una de las cosas que ocurre es que se deja de consumir oxígeno, porque ese complejo deja de funcionar y deja de pasar sus electrones al oxígeno. No se consume oxígeno, no se produce agua. Y cuando tú vas a mirar los otros componentes,
tú te das cuenta, por ejemplo, que el citocromo C empieza a acumularse en su forma reducida. Porque como el otro no está funcionando, no está recibiendo sus electrones. Y cuando vas para atrás, tú ves que ese componente se va acumulando en su forma reducida. Y así tú vas a encontrar que se acumula la coenzima Q reducida y en definitiva esto va a conducir a un acúmulo de NAD reducido. ¿Por qué? Porque donde quiera que tú interrumpas el flujo, se va a detener todo el proceso. Porque para que cuando tú tienes una cadena, esto es como un tren, ¿verdad? Que son varios vagones. Entonces, no puedes, si tú paralizas un vagón cualquiera de la punta de atrás del medio, no, el tren completico se tiene que parar. Entonces, decir que son independientes en su funcionamiento no es correcto. ¿Por qué? Porque existe ese vínculo que hace que para que el 3 pueda funcionar, tiene que estar funcionando el 4. Otra pregunta entonces, maestro. Espérese un momentico. Nosotros vamos a ver varios de este tipo de sustancias inhibidoras y vamos a analizar cómo es que se produce. Pero déjame decirte algo más. Justamente una de las cosas que contribuyó a establecer el orden en que se establece el flujo de electrones en esta cadena fue el uso de los inhibidores. Porque cuando tú tienes un inhibidor, vamos a suponer que actúa en el complejo 1, todo lo que están después de él, todo lo que están después de él se va a acumular en forma oxidada. Y todo lo que está antes de él se va a acumular en forma reducida. Este es un principio general. Si usted inhibe aquí a nivel del complejo 3, para la derecha, todo se acumula en forma oxidada, porque no hay quien le pase electrones. Y para la izquierda, todo se acumula en forma reducida. Y como los espectros cambian, pues se pudo saber muy bien el orden en que esto funcionaba. Entonces, claro, durante un tiempo se pensó que existía una continuidad física en la membrana entre estos transportadores. No, la continuidad no es física, la continuidad es funcional. En el sentido de que ellos físicamente son independientes y se pueden aislar, fíjate, se pueden aislar. Existen procedimientos analíticos utilizando detergentes que disocian, los detergentes disocian. Seguramente cuando ustedes dieron propiedades de las grasas y eso, le habrán hablado de la detergencia. Bueno, los detergentes disocian esa membrana, esa bicapa lipídica. Y entonces estos compuestos pueden ser aislados y pueden ser estudiados de modo separado. Y por eso es que se puede conocer su peso molecular, la cantidad de subunidades que tiene, la presencia de centros de hierro azufre en su interior. Todo eso está muy bien. Pero desde el punto de vista funcional, no, desde el punto de vista funcional ellos dependen estrictamente unos de otros para su funcionamiento. De manera que esta es la interpretación que nosotros tenemos que hacer entre la independencia estructural y la estricta dependencia funcional que ellos tienen. ¿Usted captó la idea, Marta? Sí, yo la tengo. Tengo otra pregunta, maestro. Dígame la otra pregunta. Mire, entonces, según lo que uno va leyendo en los libros, en el caso, por ejemplo, yo sé que me voy a adelantar un poquito, en el caso de la enzima TPA, que yo pensaba como que ella se presenta como al final, eso me dice a mí que ella tiene un sitio específico en la membrana, porque entonces, pues si se interrumpe ya no puede hacer ningún trabajo. Es el próximo tema, sí, Marta, es el próximo tema. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Puedes guardar tu pregunta para la semana que viene o el sábado si nos da tiempo para ver. ¿Alguien más con alguna otra duda o alguna otra cosa que quieran preguntar? Muy bien, yo voy entonces a formar los grupos.
La idea de formar los grupos en este momento, se supone que ya todos ustedes tienen su tarea realizada y puesta ahí en su portafolio. Entonces, que ustedes, si quieren, intercambian un poquito ahí. Yo voy a ir pasando para ver cómo está la situación e inmediatamente vamos a socializar el trabajo que han realizado. Vamos, que ya esto ustedes saben hacerlo. ¿Ya todo el mundo regresó? Por aquí estamos. Por aquí, maestro. Sí, pero que no me marcó aquí que ustedes salieron. Muy bien. Estaban muy interesantes las discusiones. eh, Salieron ahí y algunos grupos salieron con encargo de tarea para, para próximos encuentros. En algunos casos he encontrado interés en conocer el mecanismo íntimo de los complejos en cuanto a la circulación de los hidrógenos, los electrones en su interior y el bombeo de protones. Este es un aspecto mecanístico que se ha avanzado mucho, no se conoce totalmente. Nosotros no lo tenemos entre los objetivos de este tema para eh, esta maestría en este grupo, eh, porque lo que usted sabe que estamos buscando es la visión general del catabolismo y eso. Pero ante el interés expresado por algunos de ustedes, pues le voy a poner próximamente a su disposición algunos materiales, como le dije a Leonel en su momento, tienen que estar preparados para un nivel de complejidad bastante elevado. Eso no es que sea incomprensible, pero requiere realmente un esfuerzo intelectual bastante fuerte para comprender. Dígame, Mónica, ¿qué usted quiere decir? Yo tengo es una pregunta por algo que me pasó el día de hoy. A ver. ¿Qué ocurriría si yo administro a una persona a través del torrente sanguíneo NAD directamente? ¿Qué pasaría a nivel celular? O sea, ¿qué repercusión o qué función haría eso en un ser humano? No tengo la experiencia. Me imagino que posiblemente no haga nada, porque, digamos, tendría que transitar por una serie de barreras que posiblemente fuera degradado y destruido. Por ejemplo, Mónica, cuando tú comes o cuando comemos, ¿verdad? Nosotros ingerimos todos esos compuestos porque esos compuestos están presentes en las células musculares del pollo, de todo lo que comemos nosotros. Pero a nuestra sangre no ingresan esos compuestos como tal, porque muchos de ellos, digamos, son atacados por las enzimas digestivas
y entonces se absorben los componentes vitamínicos que tienen, el fosfato y demás. La experiencia que tú me dices, no tengo idea. Lo que pasa es que hoy un laboratorio vino a ofertarme para nutrición ortomolecular, o sea, para sueroterapia, NAP, así como tal, en ampollas, para darle sueroterapia a los pacientes, para revitalización de la piel y para revitalización celular. Y él me dio una explicación y el cerebro mío simplemente entró en shock. Como qué es lo que este pana me está hablando, qué es lo que él me está diciendo. Como que, o sea, yo me estaba imaginando la célula, el ciclo de Krebs, los transportes, todo lo que hemos dado en toda la clase, de lo que es un NAD, un FAT, de cómo actúan, y como que todavía yo no logro entender cómo se supone que ese componente que él me está vendiendo en esa ampolla, yo se la voy a pasar por la sangre a un paciente y supuestamente voy a obtener un resultado. Yo no voy a ahorrarme comentarios alrededor de esas prácticas. Tengo mis opiniones. Pienso que hay que ser extremadamente cuidadoso en este sentido porque venden de todo, ¿verdad? Entonces, eh, los mecanismos, es que no quiero entrar en detalle alrededor de eso, ¿no? Ustedes encuentran por ahí que se vende colágeno hidrolizado con una serie de atributos. Mire, a ver si usted puede hablar, a ver si usted puede hablar ahora. Que yo quería escuchar lo que él nos tenía que decir, porque él es una persona que tiene práctica. Parece que fue el internet que lo sacó. Sí, porque ahora ni lo veo aquí. Bueno, Eso fue. nos quedamos con el deseo. Vamos para este asunto. Profe, disculpe, no Sí, vamos a hacer un recesito de aunque sea de 10 minutos. déjeme ver una cosa aquí. Sí, Son las 8:40. sí, vamos a hacer el receso. Vamos a hacer el receso. Vamos a tomarnos 10 minutos, ¿está bien? No Ok. los veo, no los veo muy contentos. No está bien, profe, está bien. Dime, 15 minutos, vaya, 15 minutos. Está bien. Seguimos a las 9:05. Bien, doctor. Gracias, profe. Sí, Rodolfo está aquí, que yo tuve problemas con la conexión. No, está bien, Hello. Rodolfo. Mira, me alegro mucho. Yo había visto Ah, que tú no estabas presente. Si te no, pudiste maestro, No, sí, perfecto, pero perfecto. No hay problema ninguno. ok, No hay problema ninguno. está bien. Al igual a Wilda, maestro, ya me Ah, mira, reintegré. sí, sí, ahorita ya yo había preguntado por ti. Gracias. Sí. Maestro, a mí me gustaría comentarle algo, si es posible. Vamos a ver, dígame, Leonel. Y es que, bueno, desde mañana nosotros, los de medicina interna, no sé si también Félix tiene que ir, no sé, tenemos el congreso, entonces es del viernes hasta el domingo, por lo que yo me voy a ausentar este sábado realmente. No entiendo, Leonel. Está muy bien. Vaya a su congreso y sácale el mayor provecho posible. Leonel, a mí me hubiese encantado ir, pero no me toca trabajar, me toca. Oh, Entonces, nosotros lo que le pedimos, y lo hemos visto que lo hacen, debo decirlo, que algunos de ustedes, que sobre todo los que tienen más carga asistencial y eso, se han ausentado, pero sé que se mantienen en contacto con su equipo y se actualizan de lo que se dio y demás. Se pierden la vivencia, ¿no? Porque nunca, ¿verdad? Estar presente y ver lo que se discute y lo que se habla, bueno, pues eso es insustituible. Pero yo sé que por lo menos en los contenidos y eso se actualiza. Y yo sé que usted, Leonel, enseguida va a ponerse en contacto con Sonia, con Lili y eso, y van
Sí, eso sí, claro. Sí, yo sé que estoy tranquilo por ese lado. Bueno, tomémonos un recesito entonces. ¿A qué hora volvemos, profesor? A las 9:05, Lynn. Gracias, gracias.
Seguimos entonces. Descansar un poquito. Muy bien. Déjame ver aquí. Wow. Esto no es lo que tengo que hacer. Es esto. Bueno, aquí yo quiero ir viendo las tareas realizadas. Déjenme adelantarle que para que estén preparados en la clase del martes o la del jueves, voy a pedir por lo menos por penúltima vez, ¿verdad? Que ustedes representen el esquema general de la organización del catabolismo una vez que hayamos estudiado ya todos los procesos, que ustedes tengan un conocimiento más detallado de cada uno. Por eso es que esas dos tareas iniciales pretenden, ¿verdad?, que ustedes sigan integrando mentalmente este esquema tan útil para tener esta visión general de los procesos que ayudan al organismo a obtener energía. Hubo ahí en el grupo de Soriano que si la ubicación esta se refería al aspecto intracelular, pero no se aclaró, ¿no? De que uno tenga en la representación gráfica, ¿verdad?, bien identificado dónde están cada uno de los procesos y cómo ellos se producen y demás. Entonces, el nivel, digamos, de interiorización que nosotros queremos que ustedes alcancen es a nivel de este esquema simplificado que yo les propongo, donde están los principales transportadores de hidrógeno y de electrones de la cadena transportadora de electrones. ¿Cuáles son los transportadores de hidrógeno de este proceso? Yanira, maestro. ¿Alguien más? Esa no se oye. Es Sonia, parece. A ver, Sonia. No, yo no, así. La coenzima Q La coenzima Q, ¿qué hace? transportar los protones, es lo que entendí. No. A ver, señores, ¿qué transporta la coenzima Q? Electrones. Electrones. Esa es una duda que tenía ahorita. ¿Qué transporta la coenzima Q? Señores, la coenzima Q transporta hidrógenos. Y los hidrógenos, los átomos de hidrógeno, no son ni protones ni son electrones. Justamente un átomo de hidrógeno está formado por un protón y un electrón. Entonces, Sonia, la coenzima Q es un transportador de hidrógenos. Recuerden que dijimos que en las reacciones de óxido-reducción se pueden transferir hidrógenos o electrones. Cualquiera de las dos variantes representa una reacción de óxido-reducción. ¿Ok? Entonces vamos a continuar, Sonia. Estoy preguntando. Dígame. No, continúe. No, continúa tú. Estoy preguntando cuáles son los transportadores de hidrógeno y cuáles son los transportadores de electrones de esta cadena. Ya tú, vamos a decir que ya tú me has mencionado a la coenzima Q como transportador de hidrógeno. ¿Algún otro transportador de hidrógeno? Sí, tenemos citocromo C
dentro de los transportadores de hidrógeno, si no me equivoco. Sí te Y equivocas, tenemos, sí te equivocas, Sonia. espérese, que es que tengo una confusión. Déjeme, porque ahí sí. Precisamente vamos a trabajar alrededor de esta confusión para que se aclare. Yo he hecho la pregunta con toda intención. Déjeme ver aquí que hay algunas manos, a ver quiénes son. Yo no sé por qué yo no las veo, pero déjame ver. A ver, Ana. Ana Isaura. Lo que transportan tanto hidrógeno como electrones vendría siendo el NAT reducido, el FAT reducido, el FMN, flavin mononucleótido y la coenzima Q. Ya entonces el citocromo B, citocromo C, citocromo A3 sería entonces nada más de electrones. ¿Por qué tú me dices que los primeros que nombraste transportan tanto hidrógeno como electrones? Porque, como habíamos mencionado, en este caso, se transportan ambos y luego entonces los hidrogeniones que fueron transportados se bombean y lo que consigue y prosigue en la cadena sería entonces los electrones. Cuando usted dice hidrógeno, ya ahí está incluido el electrón. Es lo que yo quiero que usted... Sí, claro, sí, sí. Cuando usted dice hidrógeno, nosotros no debemos decir, en rigor, no debemos decir que el FMN transporta hidrógeno y electrones, porque parece que transportara dos cosas. Entonces, al transportar los hidrógenos, ya está transportando electrones. Sí, sí, claro, lo mencioné así como para que Ahora, se entendiera, porque como estaban preguntando de ambos, pero sí, claro que sí. ajá, muy bien. Y además de los citocromos, que tú muy bien has mencionado como que transportan electrones, ¿qué otros componentes de la cadena transportadora de electrones transporta electrones? El FAP, maestro. ¿El qué? El FAP. Sonia. ¿Qué cosa es el PA? El FAP. ¿Eh? El FAP. Sí. No, el FAR no transporta electrones. Sonia, tengo la mano levantada. Y por otro lado, sí, Sonia, ahora mismo te voy a dar la palabra. Por otro lado, nosotros no solemos incluir al NAR reducido y al FAR reducido como componentes de la cadena transportadora de electrones. Ellos aportan sus hidrógenos a la cadena, pero ellos no forman parte de esta estructura de la cadena. Esto que acabo de decir, ¿se comprende? Sí. Sí, maestro, se comprende. Muy bien. Entonces, dígame, Sonia, ¿qué usted quiere decir? Usted le preguntaba a Ana Isaura que además de los citocromos que ella mencionó, que cuáles otras sustancias eran transportadores de electrones. Entonces, según lo que usted mencionó la clase pasada, nosotros tenemos las ferrosulfoproteínas y también tenemos las cuproproteínas que también son capaces de transportar electrones. Muy bien. Y si ustedes ven en la tabla, hay que repasar las presentaciones. En la tabla de la composición de los complejos, por ejemplo, yo me acuerdo de algunos, porque yo no me sé toda esa tabla de memoria, ni me la pienso aprender. Pero yo sé, por ejemplo, que la citocromo oxidasa, el complejo 4, tiene cobre. Y ese cobre interviene en estas transferencias de ahí de... Nosotros en la versión simplificada no lo ponemos, pero ahí interviene el cobre cambiando su nivel de... Y la ferrosulfoproteína, yo se lo mencioné a ustedes también, que tienen los llamados centros de hierro azufre. A veces aparece en algunos textos, ustedes podrán ver el término hierro no hemínico.
ese término se usa también. Se usa el término de hierro no hemínico para referirse a átomos de hierro, pero que no forman parte de grupos hemo, sino que están formando parte de estos centros hierro-azufre, que son de varios tipos. Depende del número de átomos de hierro y el número de átomos de azufre que estén. El complejo 1, por ejemplo, contiene ferrosulfo, proteína de estas que tienen centro hierro azufre. Entonces, vamos a resumir esta parte, ¿verdad? No es tan complicado saberse esto. Transportadores de hidrógeno tenemos el FMN y la coenzima Q. Y transportadores de electrones, todos los citocromos que lo son, más el hierro no hemínico o la ferrosulfoproteína, más el cobre, las cuproproteínas que están presentes en algún medio. Ok, muy bien. Voy a dejar de compartir. ¿Quién puede mostrarme la reproducción que hizo del esquema simplificado? ¿Quién va a mostrar su esquema? Aparte de Yanira. Tengo un esquema, pero tengo el celular, no puedo. Lo hice en una cartulina, maestro. Póngame la cartulina ahí delante de la cámara. Déjeme ver, un momentico. Sí, yo hice hoy. Un momentico, maestro. ¿Dónde está la cámara? Espera. Estoy comenzando a preocuparme. Voy a tener que, déjame ver para vos. Estoy comenzando a preocuparme. ¿Ustedes no hicieron estas tareas? No, Todo no, no. lo que eran No gráficos, estoy a mí me regañando, no faltó. estoy regañando. Ahí Quiero saber a qué nivel nos encontramos. se ve ahí, maestro. A ver. Sí, yo ahí lo veo bastante bien. No veo los detalles. No veo los detalles. Pero tú te pusiste y lo hiciste, ¿verdad? Tú te pusiste y lo Sí, hiciste. lo hice. Bien. Los demás colegas de este grupo, que son todos estudiantes aplicados, la verdad, no hicieron este ejercicio. Mayrami, usted lo hizo. Lo que me faltaron fueron los esquemas, pero lo demás sí, y fue por falta de tiempo. O sea que no hiciste el esquema Los, simplificado. los esquemas no, solamente lo que era escrito. No hiciste ninguno de los esquemas. Me imagino que los demás tampoco lo hicieron, porque más nadie, excepto Yanira, ha levantado eso. Yo Mire, no tengo, lo que no tengo es coloreado, maestro, pero sí lo tengo. ¿cómo que tú dices? No te oí bien. ¿Qué tienes que? Yo lo tengo, el esquema, lo que no está coloreado, pero sí lo tengo. ¿Tú lo puedes mostrar? Sí, déjeme prender acá. A ver, Ginelle, ¿podemos poner a Sonia ahí a compartir? Ah, ya la estoy viendo ya. A ver, pongo ahí delante de la cámara. A ver. Okay. Listo, déjame ver. Sí, se ve bien ahí. No es ese el esquema que estamos hablando. ¿De qué Pues yo esquema tenía estamos, entendido que ¿de qué esquema estamos hablando? Yo tengo Desde el la- mío. De la cadena transportadora. Del esquema simplificado de la cadena transportadora de electrones. Entonces, mire, esto persigue una finalidad. Esto persigue la finalidad de que usted, mire, yo cuántas veces lo he hecho y me equivoqué ahí en los últimos citocromos, de que ustedes se familiaricen con el uso de estas flechas curvas, se denominan flechas de Baldwin, que fue el bioquímico que inventó esa manera de representar las reacciones con esas flechas curvas, así, muy útiles. Y que ustedes, ¿verdad?, sean capaces de reproducir eso. Yo no le estoy diciendo ni siquiera que se lo aprendan de memoria. Era, vamos a decirlo, tan sencillo como que lo copiaran, pero para que lo fueran, ¿verdad?,
viendo y que sus manos participen también en esta interpretación. Entonces, tengo que llegar a la conclusión de que no pudieron hacerlo, no tuvieron tiempo o no pudieron hacerlo por alguna razón. Yo había visto otra mano ahí, pero se me perdió. Era Sharon, creo. Sharon, ¿tú querías decir algo? Y la mía, que yo tengo el esquema. Ah, bueno, ponlo ahí. Tienes que hablar para que salga tu cara y entonces. Ah, Aquí mira. estoy. Mira, ahí Sharon lo reprodujo, ¿verdad? Mira, y tú lo hiciste bien. Es decir, tú no pusiste las flechas finales equivocada como la había puesto yo. No. Bueno, eso es lo que yo quiero que ustedes reproduzcan y pongan en su portafolio. Y esa es la idea y la intención que tiene este tipo de ejercicio. Entonces, yo no lo voy a obligar. Yo no lo voy a obligar. Ustedes, yo los oriento. Yo los oriento. Pero ustedes son los que buscarán el tiempo, la posibilidad. De que se va a hacer, profesor, no se apure. No, yo sé, oye, mira, yo tengo un nivel de tranquilidad. Lo que pasa es que, como les di un tiempo y ustedes estuvieron en los cubículos y estuvieron entre todos, yo dije, ahora cuando venga todo el mundo trae su esquema hecho, porque ¿qué fue lo que ustedes hicieron ahí cuando llegaron? Debatir, por ejemplo, en mi grupo fue debatir todo lo que era escrito. Bueno, pero es que ahí prácticamente no hay ninguna pregunta de ese tipo, Mayrami. Nosotros no. En estos ejercicios, las tareas que están al final de cada presentación cuando abordamos un nuevo proceso, están encaminadas a ayudarle a ustedes en el estudio y en la asimilación de ese conocimiento que doy por nuevo, porque entiendo, es decir, estoy trabajando para personas aquí tan nuevas en esto como puede ser Claudia, ¿verdad? Como puede ser la propia Sharon. Yo sé que para muchos de ustedes esto es ya una cosa relativamente conocida, pero a todos nos beneficia hacerlo. Y entonces, yo no sé qué fue lo que ustedes le batieron, porque reproducir el esquema no lleva debate. Ni ese ni el otro que viene ahora, que lo vamos a ver. Hacer la lectura a viva voz no lleva debate. Describir por escrito no lleva debate. Entonces, no sé qué fue lo que ustedes debatieron en ese tiempo. Debatir no sería la palabra correcta, pero sí dialogamos al respecto de la tarea. Bueno, los verbos que están utilizados aquí en la tarea, yo creo que son bastante claros lo que pretenden. Pero no hay problema ninguno, se los repito, ¿verdad? Vamos a considerar, lo que pasa es que no había visto ninguna noche que, ya que tengo a Félix. Deme un momentico. Que no me había tropezado nunca con que no hubieran hecho esta. Bueno, vamos a ver, alguien hizo el esquema de los complejos y representó el bombeo de protones. A ver, dice por aquí que hay dos. A ver, Yanira, tu esquema. Vamos a ver. Yanira. ¿Soy yo o yo lo veo que usted medio entrecortado? Bueno. Mire, no se fije que en la greña. Se ve ahí. Espérate, tengo que dejar de compartir para yo verte. Yo lo escucho entrecortado, maestro. No sé por qué. No, se escucha bien, Yanira. Pues soy yo entonces. Parece que eres tú. A ver, Yanira, ponlo y habla. Ponlo y habla. ¿Se ve, maestro? Ponlo y habla. Él Habla. dejó de presentar. ¿Seguro que era yo? Que sí se ve ahí.
muy deficiente. Aléjalo un poquito. Aléjalo un poquito. Bueno, vamos a hacer una cosa. Digo, si a ustedes les parece bien. Nosotros estamos, gracias, Yanira, gracias. Gracias, Yanira. Mira, un momentico. Vamos a organizar. Nosotros nos estamos refiriendo a dos ejercicios que ustedes, eso no le va a llevar a ustedes 10 minutos, con mucho, le va a llevar 10 minutos. Nosotros queremos que ustedes hagan más o menos esto. Yo no quiero que quede bonito, ni que el que quiera ponerle color y eso, es que reproduzca esto que está aquí. En una hoja de papel, la aspiración es que eso quede en su portafolio. Y pudiéramos, digamos, hacer uno como este. Por ejemplo, pueden hacerlo así o pueden hacerlo este también. Me da igual. Lo que sí quiero que representen ahí en el que seleccionen, que quede claro el bombeo de protones. Entonces, vamos a dar esta tarea como pendiente y la chequeamos el sábado. Y así yo la puedo ver directamente ahí en sus... ¿Qué ustedes creen? Mire la mía, maestro. A ver. Pero déjeme ver para que usted vea el bombeo. La cámara se vea, yo la volteo. Volteo la cámara. Sí, yo estoy viendo ahí. Mire los electrones ahí. Bueno, yo voy a mirar esto el sábado. Por lo menos voy a tratar de ver algunos. Entonces lo que les pido es que el sábado ustedes vayan. Gracias, Marta. Que el sábado ustedes vayan con esta tarea realizada, ¿verdad? Porque si no, no alcanzan. Ahora, ¿quién puede hacer la lectura con el esquema delante? Con el esquema delante, ¿quién nos puede leer este proceso? Aparte de Yanira. No tenemos más. A ver, Ana, vamos para que tú lo hagas. A ver. Yo quiero que otras personas también participen. No importa que no lo hagan excelentemente bien, pero este es un ejercicio que tenemos que realizar. Vamos a poner el esquema aquí que se vea y entonces le vamos a pedir a Ana y Saura que lo lea, a ver cómo tú lo leerías. Adelante, Ana. Ok. Ok, buenas noches. Pues entonces, aquí tenemos el esquema de la versión simplificada de la cadena transportadora de electrones. Entonces, esquema lo podemos empezar por dos lados, que es a través del NAD reducido o a través del FAT reducido. Entonces, vamos a empezar primero con el NAD reducido, en donde este es capaz de interactuar con el complejo número 1, que es el NADH, coenzima Q, óxido reductasa. Entonces, en este tiene como parte de su compuesto, de su complejo, el FMN, o sea, flavin mononucleótido, que entonces cuando el NAD es reducido interacciona con este, pues entonces se puede reducir, oxidando a su vez el NAD. Entonces, una vez reducido este, pues la coenzima Q, que es una hemoproteína que la coenzima Q, que es lipofílica, puede movilizarse a través de la membrana mitocondrial interna para poder tener contacto con el complejo 1 y luego entonces pasar de ser oxidada a ser reducida. Luego esta entonces, a su vez, la coenzima Q puede pasar de nuevo
porque este es un proceso que se puede dar de forma continua a la vez que entran diferentes cantidades del NADH. Entonces, este a su vez puede irse al complejo número 3, que es el de la coenzima Q, citocromo C, óxido reductasa, en donde tenemos que su principal compuesto es el citocromo B. El citocromo B es una hemoproteína, por lo tanto tiene un grupo hemo, que en su centro tiene el hierro de forma férrica, o sea, la forma oxidada. Entonces, esta coenzima Q es capaz de reducir el hierro férrico que se encuentra en el citocromo, teniendo como resultado el citocromo B reducido, que es el hierro en forma ferrosa. Luego, entonces, este complejo 3 a su vez, puede tener contacto con el citocromo C, que es otro citocromo que es móvil. Entonces, el citocromo C, que se encuentra oxidado originalmente, que de nuevo, como es un citocromo, es una hemoproteína y en su parte hemo, en el centro, tiene el hierro férrico oxidado, pues entonces puede ser reducido por el citocromo B, que se encuentra en el complejo número 3. Entonces, es reducido. A su vez, ese citocromo C que es móvil puede irse al complejo número 4, que es el complejo del citocromo C oxidasa. Y entonces, la parte principal de este complejo, el aceptor final vendría siendo, bueno, antes del oxígeno, claramente, el citocromo AA3, que de nuevo, como es un citocromo, tiene el hierro férrico y luego entonces es reducido a ser ferroso. Y luego entonces de forma final, es capaz de convertir el oxígeno molecular, medio oxígeno molecular, hacia agua al juntarse con 2 hidrogeniones, como lo vemos en la parte inferior. A su vez, si por ejemplo en cambio tenemos el FAD, sabemos que el FAD es reducido, entonces es capaz de interaccionar con el complejo número 2 para a su vez reducirlo y luego reducir a la coenzima Q y seguir el proceso normal como ya nosotros mencionamos. Es importante mencionar que aquí se ponen 2 citocromos, tanto el B como el C como el AA3, porque como tenemos una molécula de hierro férrico en esa estructura del citocromo, pues entonces necesitamos 2 porque serían 2 electrones. Entonces, por lo tanto, 2 moléculas de cada uno de ellos. Eso es todo. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Y eso, realizar este ejercicio nos va destrabando la lengua, como lo ha hecho Anisaura, con mucha facilidad, con mucha agilidad. Se pudo seguir, digo, por lo menos así yo lo vi, ¿no? Seguir perfectamente el razonamiento y eso. Hay alternativas. Cierto. No Dígame. mencioné lo del bombeo. Sí, que no mencioné lo del bombeo. Como eso es la gráfica siguiente, pues. No estaba incluido, no estaba incluido en el exacto. no estaba incluido, era el transporte. Déjeme hacer una pregunta. Déjame hacer una pregunta. ¿Por qué el orden de los transportadores es ese y no otro? Lo que pasa es que se intenta que se haga de forma gradual para que así la liberación de la energía y se favorezca ese proceso, se haga de forma paulatina. O sea, por eso es que se hace de forma como escalada, dependiendo de la afinidad que tenga cada uno de ellos. Eso está correcto. ¿Alguna otra interpretación? Porque yo quiero, mira, Ana, si nosotros pusiéramos la coenzima Q metida en el medio de los citocromos, bueno, podría ser gradual también. Entonces hay que afinar un poquito ahí, que el principio de la gradualidad es correcto, pero hay que dar un elemento más para poder decir por qué es ese el orden. Francisco, tú estabas... Bueno, No, Ana, está bien, dime.
No, que yo iba a mencionar que entre ellos, pues nosotros tenemos esas coenzimas que son móviles efectivamente para que se pueda hacer el traspaso correcto. No sé si quizá a eso a que usted se refiere, pero como nosotros tenemos esa estructura en la membrana mitocondrial interna, pues entonces en esos complejos grandes, pues que son proteínas integrales, realmente no son capaces de moverse. Entonces, para interaccionar una con otra y que se pueda dar ese transporte correcto, pues entonces tenemos que tener esas coenzimas que puedan ser móviles para que pueda haber un traspaso correcto de esos hidrogeniones. Ajá. A ver, Marta. Bueno, en ese caso, yo no sé si sería correcto lo que yo voy a explicar, porque no tengo las palabras, pero voy a tratar de explicarlo. O sea, yo podría decir como que en ese caso, como que desde el punto de vista como la célula, el mecanismo podríamos decir que algo como de sí completo, porque es como si tuviera sus controles para que no exista como, para que se pueda mantener como el gradiente de electrones. O sea, que no hay un exceso ni tampoco que falte. O sea, en el caso, o sea, que debe de estas proteínas junto con estos demás factores, o sea, es como si fuese una especie de regulación. No sé si usted, si más o menos tengo la idea. Ok, Yanira. Yanira. Profe, en este sentido, sí, estoy aquí. ¿Me escucha? Sí, ¿Me escucha? sí. Ah, ok. Que aparte de lo que Anex ahora ha expuesto, también no tiene que ver con que el complejo uno y el 2 lo que transporta son hidrógenos y a partir del complejo 3 esta parte de aquí transporta electrones, no ambos. Miren, los transportadores se ordenan en orden decreciente de su capacidad reductora. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene el máximo potencial reductor es el NAD y el que tiene el mínimo potencial reductor, el más oxidante, es el oxígeno. Entonces, el que tiene más capacidad reductora reduce al que le sigue que tiene menos y al que le sigue que tiene menos y al que le sigue que tiene menos y así sucesivamente. Es decir, que ese orden tiene que ver con el potencial electroquímico que tiene cada uno de ellos. Y efectivamente eso garantiza, como se ha dicho, que la energía se libere por porciones. Hay otro elemento que puede ser útil a la hora de hacer la lectura de este esquema y es interpretar esto como una secuencia de transferencia, ¿verdad? Es una manera de decirlo que puede ser útil, ¿verdad? Y entonces nosotros podríamos decir que en una primera reacción el NAD reducido entrega sus hidrógenos, escúcheme, entrega sus hidrógenos al FMN, el cual se reduce. En la siguiente reacción, estos hidrógenos son transferidos a la coenzima Q, que se reduce. En la siguiente, la coenzima Q transfiere los electrones a dos moléculas de citocromo B, liberando dos protones hacia el medio. Y así sucesivamente, ¿verdad? Refiriendo, ya de ahí en adelante, lo que se transfieren son solamente los electrones. Pero bueno, por supuesto que esto va a haber tantas maneras de leerlo como estudiantes están presentes en el aula en este momento. Pero la idea es que nosotros desarrollemos la capacidad de referirnos a una secuencia ordenada de reacciones de óxido-reducción, bueno, hasta que, como bien se dijo aquí, se alcance el oxígeno, que es el sector final y demás. Dígame, Mayrami. Yo tengo una pregunta, porque como que me perdí con lo que usted dijo del potencial óxido de reducción. Sí, mira, Quiere decir, mira, cuando tú pones a reaccionar dos compuestos que tienen forma oxidada y forma reducida, siempre hay uno, voy a usar un término no bioquímico aquí, que gana la batalla.
Es decir, siempre hay uno que es capaz de reducir al otro. ¿Por qué? Porque ellos tienen un distinto, su nivel, su capacidad reductora es diferente. ¿Bien? Entonces, tú puedes, ¿verdad? Si tú pones en presencia la coenzima Q y el citocromo B, es la coenzima Q la que va a reducir al citocromo y no al revés. Por eso es que esta secuencia de reacciones no es reversible. Esto no funciona jamás para atrás. ¿Y usted sabe por qué no funciona jamás para atrás? ¿Qué es lo que hace que una reacción sea irreversible? No sería el enlace, maestro. No. Que sus productos no puedan ser convertidos otra vez en las sustancias iniciales. No, ese es el concepto. Ese es El nivel energético, maestro, de la reacción. Claro, claro. Es que las reacciones exergónicas son espontáneas, pero son irreversibles. ¿Por qué? Porque para ir para atrás hay que darle energía. Y todas estas reacciones liberan energía. Entonces, todos esos transportadores tienen una capacidad reductora determinada, que está tabulada. Eso se mide en voltios. Eso está tabulado. Y entonces, este tiene tanto, y este otro tiene tanto, y este otro tiene tanto. Y entonces, esos valores son los que determinan un ordenamiento determinado aquí, que va de que es más reductor al que es otro poquito menos, y después otro menos, y otro menos, y otro menos, y otro menos, hasta que se llega al oxígeno. Dígame, Marta, ¿qué usted quiere decir? No, se quedó levantada, maestro. Ah, bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta sobre esto? Hay que hacer estos ejercicios, colega. Se los recomiendo, sinceramente. Aquí, una cosa es la información y otra es las habilidades que nosotros desarrollemos, las competencias que adquiramos en esta maestría, que tienen que ver con la capacidad de hacer algo con ese conocimiento. Y entonces hay que hacer un esfuerzo. Vamos a ver el siguiente ejercicio, que es por escrito, ¿verdad? Me parece. Ajá, describir por escrito una versión simple del bombeo de protones y la activación del oxígeno por el complejo 4. ¿Quién tiene algo escrito aparte de Ana? Yo quería mencionar algo de lo anterior que estábamos hablando, si se puede. Ah, discúlpame, sí, bueno, dime. No hay problema. Que realmente por eso fue que yo me quedé un poquito confundida cuando se estaba preguntando, porque realmente cuando yo me refería a en cuanto a la afinidad, me refería a en cuanto a la afinidad de aceptar o de donar los electrones. Pero ciertamente no le llamé como el potencial redox que es, pero sí, porque a lo que me refería con lo que estaba mencionando era en cuanto a como usted estaba bien diciendo, en esa cadena, pues, por ejemplo, que los primeros, el NADH, como usted ven, estaba mencionando, tenía mayor afinidad a donar los electrones y, por ejemplo, los consiguientes y los finales tienen más afinidad a aceptar esos electrones. O sea que ciertamente, y en ese proceso se hace así porque es más termodinámicamente favorable en ese aspecto, que era más o menos como lo que yo quería expresar, pero sí no mencioné el término de ese potencial redox. No, pero está muy bien que tú has dicho, porque mira, digamos, a un nivel de comprensivo, ese potencial redox, lo que refleja es eso que tú estás diciendo, la mayor o menor afinidad que tiene cada uno de ellos por los equivalentes de reducción, ya sean hidrógeno o sean electrones. Es decir, que eso está perfecto. Esa es la idea. Yo estaba preguntando si alguien, aparte de Yanira, que lo tiene todo hecho siempre,
¿Quién más? Mayrami, ¿quién más? Voy a dejar esta tarea pendiente para el sábado también, junto con los esquemas. ¿Qué se nos va? A ver, dígame qué se nos va quedando para chequear el sábado ahí en el salón. Los esquemas, ¿Cuáles son los esquemas? el esquema simplificado de la organización de los transportadores de electrones y el de la organización de los complejos del transporte electrónico mitocondrial, representando el bombeo de protones. Se nos queda también describir por escrito una versión simple del bombeo de protones y la activación del oxígeno por el complejo 4, la elaboración de preguntas. No, bueno, la elaboración de preguntas no lo he preguntado todavía, Ah, pero bueno, sí, me verdad. temo que va a ocurrir más o menos ñapa, algo similar, algo similar. Hoy hemos tenido, una pero baja. yo no sé, porque cuando yo fui pasando por los salones, yo tenía la impresión de que las tareas estaban cumplidas y que esto se había realizado adecuadamente y eso, ¿no? ¿Quiénes han hecho preguntas? No. Yeudi, está bien. ¿Tú la tienes en Word, Yeudi? Sí, pero ahora mismo estoy del teléfono, maestro. No tengo la Pues, computadora. mira, Yeudi, te voy a hacer un encargo. Dígame. Yo espero que tú estés el sábado allí con nosotros. Ajá. Entonces, tráela en tu laptop o en una memoria, en un documento de Word, para que tú nos presentes las preguntas que tú elaboraste. Bien, bien. Pero yo, aunque vamos a revisar, porque nosotros no tenemos tiempo de verlas todas, aunque vamos a revisar las preguntas elaboradas por Yeudi, yo trataré de ver ahí en los portafolios, aunque sea alguna de las preguntas elaboradas por los demás. Entonces, Está bien, maestro. dígame, sí, hemos llegado aquí. Yo tenía la esperanza de que nosotros íbamos a comenzar hoy con el trabajo grupal, pero me doy cuenta de que no va a poder ser así. Entonces, también cuando pasé por uno de los grupos, surgió allí una cosa interesante que la vamos a resolver. Vamos a incluir en estas tareas, ahí se planteó una discusión de si eso estaba en las tareas o estaba en el trabajo grupal, no estaba en ningún lado. Entonces vamos a incluir en la tarea, además de esto que ustedes tienen presente ahí, escríbanlo, ¿verdad? Hacer un análisis de los aspectos, ¿verdad? De los procesos metabólicos aplicado a este proceso particular, porque este es un proceso muy particular, la cadena transportadora de electrones. Vamos a ver que en el caso de la cadena transportadora de electrones, las cosas no juegan tan sencillito como en los otros procesos a la hora de aplicar los aspectos. ¿Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo? Sí, Claro maestro. que sí, claro Yo me que estoy sí. refiriendo a aquel algoritmo que dice en cada proceso metabólico usted va a tener que ver el nombre y su sinónimo, su función biológica, etcétera, 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 ¿verdad? Eso ya ustedes lo han estado trabajando. Y espero que ese esquemita ustedes lo conserven, porque miren, les voy a decir una cosa. Hay procesos metabólicos que no están incluidos aquí en el programa que yo voy a dar, pero estoy seguro que cualquiera de ustedes, con la metodología que estamos desarrollando, lo van a poder abordar y lo van a poder ver bien. Eso es lo que nosotros queremos, que ustedes sepan moverse en el mundo este de la bioquímica. Bueno, si se aprenden las cosas de memoria y la fórmula y el carboncito y todo, perfecto, eso no tiene problema, pero hay que tener esas capacidades y esas capacidades hay que desarrollarlas y se desarrollan mediante la ejercitación, mediante la realización de tareas que deben tener, estas tareas deben tener lo que se ha denominado una dificultad útil, es decir, que implique un determinado esfuerzo por parte del individuo que la realiza para que... Entonces vamos a añadir eso a las tareas, ¿ok?
De manera que el sábado nosotros vamos a retomar estas tareas. Espero que tengamos allí oportunidad de hacer el trabajo grupal. Y si podemos empezar con fosforilación, si ya tienen, empezamos, y si no, empezamos en martes, porque aquí esto no es una carrera contra el tiempo. Esta es una carrera contra la ignorancia, y lo digo en el mejor sentido, ¿no? La lucha contra lo que no sabemos para llegar a saberlo. Si algún grupo tiene ya preparado alguno de los artículos de investigación, me lo hace saber con tiempo para programarlo. Igual, cuando alguno de ustedes tenga su trabajo final, me lo dice, que yo se lo programo para verlo. Entonces, no quisiera iniciar el trabajo grupal ahora, porque no tiene sentido que yo forme los grupos. Ahora nos queda muy poco tiempo. Y yo tengo una cosita aquí pendiente que me habían pedido, ¿verdad? Y se la voy a mostrar, que tiene que ver, porque me dijeron, bueno, ahora a veces hay confusión, porque nosotros estudiamos la clasificación de las enzimas, y entonces vemos aquí que los nombres no sabemos cuál es una y cuál es otra. Bien, vamos a ver, a darle una repasadita a solicitud a la clasificación de las enzimas. Quiero preguntar en primer lugar, déjame dejar de esta, que voy ahora a compartir otra cosa. ¿Sobre qué principio se hace la clasificación de las enzimas? Sobre su función, maestro. Sí, está bien. Está bien. Vamos a mejorar el lenguaje. Su actividad. Ah, su actividad. A ver, Ana, De las reacciones que catalizan. sobre las reacciones que catalizan. Así mismo. Especificidad de sustrato, maestro. Ay, Jody, me gusta que hayas dicho eso, aunque tienes un error. ¿Cuál es el error de Jody? Esa es una de las características. No. Jody ha dicho que las enzimas se clasifican de acuerdo con su especificidad de sustrato. ¿Dónde está el error? No es así como se clasifican las enzimas de acuerdo a su especificidad de sustrato. Ajá. ¿Y cómo tú pudieras enmendar lo que dijo Jody? Esta clasificación que estaba mencionando es según el tipo de reacción. Eso Según la está bien. especificidad de sustrato, la especificidad sería absoluta o relativa, pero entonces ya eso serían todas las enzimas que son específicas. Lo que pasa es que Ajá. varía el tipo de especificidad según lo que yo estaba mencionando. Muy bien, déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántos tipos de especificidad tienen las enzimas? Las principales, absoluta y relativa. Vamos a ver otra opinión. Ángel Hernández. Tienen dos, especificidad de reacción y especificidad sobre el sustrato. Está bastante bien. ¿Alguien que quiera completar eso un poco mejor? Las enzimas tienen dos especificidades. Especificidad de acción y especificidad de sustrato. Así es como se denominan. No está mal lo que tú dijiste, pero no, lo habitual no es decir especificidad de reacción, sino especificidad de acción. Esas son las dos especificidades. La especificidad de sustrato, que generalmente hay una sola sustancia que es capaz de unirse a la enzima y ser transformada. Eso es lo que quiere decir. Lo que dijo Ana está bien. Puede ser absoluta cuando es una, solo una y nada más que una. Y relativa cuando pueden ser dos o tres sustancias más o menos parecidas estructuralmente que pueden ser acomodadas en el centro activo. Y la especificidad de acción es que de las diferentes reacciones que puede sufrir una sustancia, una enzima determinada solamente cataliza una de esas transformaciones. Y entonces, cuando aquí se dijo que las enzimas se clasifican de acuerdo a la reacción que catalizan, eso está muy bien dicho. En términos bioquímicos podemos decir que se clasifican de acuerdo con su especificidad de acción.
que no es nada más que decir lo mismo, pero decirlo utilizando estas palabras. Y utilizando ese criterio de la especificidad de acción, ¿cuántos tipos de enzimas hay? 6. Son 6. Ajá, Son 6. 6, ¿verdad? Son 6. Vamos a ver una cosita de esos tipos, de esos 6 tipos. Un momentico, tengo algo por aquí. Luego yo se lo mando. Déjenme ver que creo que lo tengo por acá. Déjenme ver si no me equivoco. Un momentico. No, no es esto. Ni esto tampoco. ¿Dónde está? Ay, se me perdió. Un momentico. Me enredé aquí ahora. Ya. Miren, vamos a ver esto que es posible que se lo haya manejado así cuando se lo dieron, o puede ser que no, pero que yo he visto que puede ser útil para uno entenderlo y también a la hora de explicarlo a los estudiantes y demás. Esto que yo les represento aquí es las distintas clases de enzimas, que son esas 6 que están ahí, como ustedes dijeron que eran 6, eso está perfecto, ¿verdad? Pero yo le estoy representando en cada una de esas reacciones cuántos sustratos y cuántos productos hay en cada uno de esos tipos de reacción. La 1 y la 2, ustedes ven que tienen 2 sustratos y 2 productos. Quiero que vean, ¿eso lo están viendo? Sí, profe. Sí, maestro. Lo están viendo, ¿verdad? Bien. Se ve. En la número 3 hay un sustrato y 2 productos. En la 4 hay 2 sustratos y un producto. En la 5 hay un sustrato y un producto. Y en la 6 hay 2 sustratos y un producto, pero hay una reacción concomitante o paralela, vamos a decir, o al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a detener un momentico en la 1 y la 2. Las reacciones 1 y 2 son reacciones de transferencia. ¿Qué quiere decir? Que son reacciones en las que una sustancia le pasa algo a otra sustancia. Y entonces por eso ustedes ven que la primera está representada AX más B dando A más BX. X pasó de A hasta B. ¿Ok? Y la segunda está representada igualito. AX más B dando A más BX. A X le pasó la X a B. Bien. ¿Qué es lo que diferencia a estas dos reacciones que son por demás muy parecidas? A, que en el primer tipo, que son las óxido-reductasas, esa X son o electrones o hidrógenos. Lo que se transfiere entre los dos sustratos son hidrógenos o electrones. Por eso que ustedes ven que en todas nuestras reacciones de la cadena transportadora de electrones tenemos 2 sustancias reaccionando y 2 sustancias como producto. Pero la que primero estaba oxidada, después va a estar reducida. Y la que primero estaba reducida, después va a estar oxidada. Mientras que en el segundo tipo de reacción, que también hay 2 sustratos y 2 productos, pero lo que se transfiere entre ellas es cualquier cosa que no sea hidrógeno o electrón. Puede ser un grupo metilo, puede ser un grupo amino, cualquier cosa que no sea ni hidrógeno ni electrones. Porque si es hidrógeno o electrones, está en el primer grupo, de las óxido-reductasas. ¿Entendieron esa diferencia? Sí. Muy bien. Sí, maestro. El grupo de la hidrolasa
tiene un sustrato y dos productos. ¿Por qué? Porque ese sustrato, por acción del agua, va a sufrir la ruptura de un enlace determinado, el que sea. Y al romperse un enlace, ese compuesto se divide en dos partes. Dos partes más grandes, más chiquitas, lo que sea, pero en dos partes, ¿verdad? Entonces es como cuando usted pica una naranja. Cuando usted coge una naranja, que usted la pica a la mitad, usted tiene dos medias naranjas. Aquí es igual. Partió de una cosa y obtuvo dos. ¿Por qué? Porque el agua fue la que entró, se introdujo. Los tipos de enlaces que se pueden hidrolizar son muchos: el glicosídico, el peptídico, el fosfodiéster. Eso ya es otra cosa. En el caso de las liasas, tenemos dos sustratos y un producto. Es decir, aquí se asocian dos compuestos para formar uno diferente. En el caso de las isomerasas, usted tiene una sustancia que se transforma en otra, que es su isómero. De manera que no es que ella reaccione con otra cosa. No, ella no reacciona con nadie. Ella sencillamente cambia su estructura y forma un compuesto que es isómero del anterior. Puede ser isómero de posición, puede ser isómero cis-trans, puede ser cualquiera de las variantes de isomería que hay. Y por fin las ligasas son reacciones en que se produce una síntesis, una unión, dos compuestos, ¿verdad? Hay dos sustratos y un producto. En eso se nos parecerían un poco a las liasas. Solo que aquí se requiere que en la reacción intervenga el ATP dando energía. Puede ser que se desdoble en ADP y fosfato o que se desdoble en AMP y pirofosfato. Eso no es lo determinante. Bien. Entonces, utilizar este recurso de ver cuántos sustratos y cuántos productos hay en las reacciones ayuda a interpretar las diferentes enzimas y los diferentes grupos de acuerdo con esta clasificación. Vamos a ver alguna pregunta o alguna interrogante que ustedes tengan en cuanto a esto. Entonces, yo sugiero realizar la siguiente tarea. Localizar en los procesos. Claro, algunas van a ser muy fáciles de localizarla, otras va a ser un poquito más difícil, se lo advierto. En los que hemos estudiado hasta ahora, en los procesos que hemos estudiado hasta ahora, un ejemplo de oxidorreductasa, de transferasa, de hidrolasa. Ese es el reto que les pongo. No voy a chequear esto el sábado. Esta es una tarea, vamos a decir, a largo plazo, pero sí en algún momento, más adelante, dentro de unas cuantas clases, les voy a preguntar para ver cuál es lo que han adelantado en este sentido. No me hagan, porque no se trata de que ustedes vayan ahora a los libros y busquen ahí en la clasificación, porque todos los libros traen algún ejemplo. Pero yo quiero ejemplos de los procesos que hemos estudiado y donde usted pueda justificar por qué le incluye en ese grupo. ¿Está claro lo que le estoy pidiendo? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? ¿Alguna duda? Está claro. Profe, A ver, dime, Francisco. no, que no me quedó claro las transferasas. No, las transferasas, Francisco, dos sustratos donde uno le pasa algo al otro. Igual que la oxidorreductasa, ¿verdad? Es igual, pero ese algo es algo diferente que no es ni electrón ni hidrógeno. Ah, ok, está bien. Ya, gracias, profe. A ver, Mayrami, dígame. Para aportar un poco con la pregunta que tenía Francisco, en este caso pudiéramos decir que las transferasas lo que hacen es no van a transferir electrones o hidrógenos, sino pudiéramos decir grupos funcionales. Usted habló de metilo, usted habló de amino. Por ejemplo, en el catabolismo de los aminoácidos que vimos Claro, las aminotransferasas. puede ser carboxilo,
puede Ajá. ser una coenzima. Ajá. Sí, pues cualquier cosa que se transfiere entre dos sustancias que no sea electrones o hidrógeno, esa es una transferasa. Claro, ustedes saben que este número del 1 al 6 lo que da es el grupo, pero después hay otros numeritos y entonces las transferasas tienen subclasificación de acuerdo a cuál es el grupo que transfieren. Y así pasa igual, las hidrolasas es el grupo general de las hidrolasas, pero a la vez tiene una subclasificación de acuerdo al tipo de enlace que hidrolizan. Y así sucesivamente, cada uno de los grupos tiene varias subclasificaciones. Nosotros no queremos que ustedes manejen esa subclasificación. Basta con que puedan identificar, porque el asunto aquí no es aprenderse esto de memoria, sino que cuando usted está viendo los procesos, ya ustedes digan, vamos, no quiero estar porque le voy a resolver la tareita, ¿verdad? Pero cuando ustedes digan, no puedo decirlo sin. No quiero dar el ejemplo, maestro. Pero que entendamos las funciones de cada enzima cuando la veamos. Exacto, claro. No, porque si le pongo yo un ejemplo, pues ya le estoy resolviendo esto. Bueno, vayan haciendo esto, y entonces a lo mejor como ustedes lo pueden hacer, dice, bueno, hoy voy a buscar aquí en todos los estudios, en todos los procesos metabólicos que hemos visto, una óxido reductasa, de esa van a encontrar un montón. Habrá alguna que le va a ser más difícil, se lo advierto. Pero bueno, usted va encontrando algunas. Y entonces a lo mejor en vez de hacer un chequeo de todas ellas, sino vamos a decir, bueno, vamos a ver cuáles son los ejemplos y así vamos viendo ejemplos un día de uno, un día de otro y eso nos va a ayudar. El hecho de no verlo todo junto, sino irlo viendo escalonadamente, nos va a ayudar también en este sentido. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a ver si nosotros podemos tener el sábado una buena actividad. Un libro de un pedagogo borinqueño que una vez leí, él tenía un término que decía, no, con los estudiantes hay que tener un encuentro fuerte, el término que él usaba para hablar de la interacción esa que se produce, ¿verdad? En el aula, sobre todo en la modalidad presencial, aunque nosotros hacemos un esfuerzo porque nuestros encuentros virtuales también sean encuentros fuertes en el sentido que lo manejaba este autor. Entonces, nada, nos veremos el sábado y ya sabemos que el sábado tenemos que empezar por ver las tareas de esa con la que le incluimos, ¿verdad? Acerca de los diferentes aspectos de los procesos metabólicos. Y después trabajaremos, ¿cómo no? Con el trabajo grupal y la autoevaluación, como siempre. Ya ustedes saben que los temas están organizados de esa manera. Entonces me despido, les deseo buena noche y nos veremos el sábado en nuestra aula. Espero que nos hayan repuesto la pizarra. Ya supe lo que pasó con ella. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Okay, Bye, bye.